Pero no fue la política, como pudiera creerse, no. La que vino a decidir mi inopinado y prematuro alejamiento de la tuna. Fue más bien la poesía, aunque parezca extraño. Por aquellos días, una mañana, tocaron, suave pero insistentemente, a la puerta de mi habitación. Era esta la primera señal de la llegada al hotel de un nuevo huésped, a quien bien conocía yo desde hacía años. Peñuela escribía versos y pasaba 15 días, por lo menos, mensualmente en cierto agudo estado de más o menos lírica embriaguez. A menudo se le veía andar muy de mañana, desgreñada la melena, brillantes los ojos, el paso titubeante y todo el cubierto de una especie de ceniza o polvillo que hacía pensar en un insólito regresante de Pompeya o de la fábrica de cemento. Sentábanse a su mesa en torno suyo invitados tan sobreexcitables y quisquillosos como él mismo, trayendo a veces cada uno un aguacate que luego se comían con mucha sal. Iban llegando uno tras otro, tres o cuatro, estos amigos de Peñuela, con inseguro y cuidadoso andar. Por cualquier cosa, Peñuela se molestaba y protestaba, pasando con la mayor facilidad del sosiego y buen humor en que también se hallaba muchas veces a un estado de violenta cólera cercana al paroxismo. Si no le servían a tiempo el botellón que había pedido, digamos, o si no le habían arreglado debidamente el cuarto, descuido que estaba, se decía, en secreta relación con el atraso en el pago de las pensiones. Pero ¿qué clase de hotel es este? ¿Qué clase de hotel? Repetía una y otra vez en el tono más despectivo, acentuando mucho en la palabra clase. Los restantes 15 días del mes, Peñuela los pasaba hundido en un sillón, entregado a la lectura de revistas y periódicos. Y todo esto, si a ver vamos, era pasable y nada descomunal para un lugar como la Tuna, al fin y al cabo, sobre todo si se toma en cuenta el receso de los 15 días. Pero, desgraciadamente, había algo más. Y es que Peñuela, como verdadero artista de corazón que era, estaba enamorado de sus propios versos y quería que los huéspedes de La Tuna y yo principalmente los oyéramos y los leyéramos todo el tiempo, noche y día. Para esto no había descanso en todo el mes. Y lo mismo, había que oír o leer los versos de Peñuela en el periodo de embriagueces que en el periodo de hundimiento en la poltrona. Y cuando salía usted con mucha prisa para correr o algún asunto suyo de interés o porque un automóvil le esperaba a la puerta del tráfico y con riesgo de una multa, Peñuela le interceptaba el paso tendiéndole una hoja en la que aparecían sus más recientes producciones copiadas a máquina, es verdad, pero rodeadas cada una de ellas por enjambres de minúsculas, indescifrables y negras correcciones. Las cosas se agravaron para mí poco más tarde, cuando Peñuela se trasladó a uno de los 20. Empecé entonces a oír con mayor frecuencia aún aquel característico toquecito, suave pero insistente, a la puerta de mi pieza, y mi situación empeoró tanto en corto tiempo
que no me quedó ya otra alternativa que la de poner espacio de por medio entre Peñuela y yo. Comencé a prepararme para dejar la tuna de oro en fecha próxima, dispuesto a sacrificar los atractivos todos que en ella había encontrado y con los cuales me había consustanciado a tal extremo que ahora hasta los múltiples defectos e innumerables lunares de que he hablado, por paradójico y absurdo que parezca, me ataban a aquel ambiente y a aquel mundo. Qué poco había cambiado aquello en varios años. Para esos días en que estaba yo preparando mi partida lo más lentamente que podía, era este que aquí sigue más o menos el panorama de la tuna y de sus gentes y sus cosas. Que recordara yo, faltaban solamente 2 o 3 de entre los fijos del tiempo de mi ingreso. Un día, con su ruleta, se había marchado Emiro, el intratable, seguido muy de cerca por enigmáticos gruñidos que Juan Remigio lanzó en su seguimiento. Nadie supo nada. ¿Por qué causa? En su cuarto se hospedaba ahora y parecía hallarse muy a gusto allí, en lugar de la abuelita, una señora de negro traje estrecho y oxigenado pelo corto. Apenas suena el timbre del teléfono, asoma ella a su puerta la amarilla cabeza. Espera siempre una llamada y está pronta a acudir al primer toque. La viuda, así le dicen, muestra en su empolvado rostro hondos surcos trazados por el tiempo, o quizás más bien por el teléfono. En cuanto a otro ausente que recuerdo, bueno, un día no amaneció Manzanares en la tuna, en altas horas, con la ayuda de una cuerda resistente desde la barandilla de un balcón, fue a posarse sobre la tierra firme de la calle, llevándose consigo, juntamente con su propia delgada humanidad, sus no muy numerosas ni pesadas pertenencias. Se le había vuelto insoportable, de seguro, al pobre amigo la estrechez mental de don Ernesto o Federico. Y como de otro modo era imposible burlar la nocturna vigilancia de Juan Remigio, a la puerta de salida, también tengo que decir que al secretario, el secretario aquel, de aquel pequeño estado, se le fue un tiro del seguro en el pasillo y se hirió el pie. Y nunca, por supuesto, hubiera podido ocurrirle percance semejante al coronel. No obstante, que sigue este, como siempre, bañándose con jabón y revólver a la vez. Peraltica, perdón, el doctor Peralta, obtuvo brillantemente el título y hubo gran noche de murga y lo demás. El catire sigue hablando por el hilo. Ahora se lo disputa con la viuda. Pastor Segovia multiplica sus llegadas. Su presencia se hace cada vez más necesaria. Don Héctor, ya se sabe, encuéntrase en el orto de una de sus épocas de esplendor recuperado y se prepara. Desde la alta madrugada, el canto de los gallos, a la vez que el Dios te dé, le anuncian ya esta aurora, junto con la del nuevo día que viene a brillar sobre la tuna. ¿A poco resuenan ya en la calle alegremente, como siempre, los cascos de los caballitos de fruteros y verduleros que se dirigen en sus carricoches al mercado o de él vuelven? El mercado, a donde pronto acudirá igualmente la señorita Encarnación
envuelta y semioculta en la penumbra del amanecer, así como el resto del día se ocultará detrás de don Ernesto, Federico, Juan Remigio y algunos biombos más. En sus manos sigue ella sosteniendo firmemente los misteriosos hilos que gobiernan la tuna. Sus guisos son cada vez más fuertes y picantes, según unos, y no lo son lo suficiente, según otros. Y tampoco falta, claro está, hoy como ayer, quien critique sus cuentas o sus modos, sus caprichos. Pero alguna vez la vi yo traerse consigo del mercado a un niño hambriento para hartarlo de amanecidas hallacas de su tuna, o comprar un pobre pájaro recién aprisionado y cuya desesperación muy bien podía observarse a través de los alambres de la jaula para ir a devolverle la ansiada libertad en lo más alto de la azotea. ¿Y qué más? Ah, sí, olvidaba. Chepín ya no vive. Un día frente al hotel halló la muerte bajo las ruedas de un automóvil. Almorzábamos cuando oímos sus desgarradores quejidos, su terrible lamento, cuando bajamos corriendo las escaleras para socorrerlo. Ya había muerto Chepín junto a la puerta misma de la tuna, hacia la cual se encaminó con su última fuerza y su postrer aliento. Desde entonces, los gatos se pasean de noche libremente por pisos y escaleras, en tanto que los ratones que pululaban bajo el gobierno de Chepín ahora se ocultan con cuidado bajo este nuevo régimen gatuno. Ya no es tan fácil tropezar con ellos en los pasillos. Se les ve rara vez atravesando velozmente el ancho comedor, aunque debajo de algún pesado escaparate o de alguna absurda cómoda inservible, brillan burlonamente de cuando en cuando sus ojillos. Pero son los gatos los que reinan por ahora en las noches de la tuna. Y esto no porque en el hotel no haya otro perro. Lo hay, siempre lo hubo, aunque poco se dan cuenta de que existe. Porque este llamado Amílcar, de carácter reservado y melancólico, se la pasa todo el tiempo en el departamento de la dueña, echado sobre un cojín de plumas y muestra la más glacial indiferencia, tanto por los felinos como por los ratones, así como también por todos los demás huéspedes del hotel, sean estos humanos o no, y lo mismo fijos que de paso. Antes de alejarme de la tuna, mientras la niña seguía bajando mi equipaje y poniéndolo en la acera, eché al viejo edificio una mirada nostálgica y tristona. Por el ancho portón se veía trepar la empinada y penumbrosa escalera. Era un descalabrado y desteñido caserón de 3 pisos que había sido muy bueno en otros tiempos, con alegres y espaciosos balcones siempre abiertos y airosas y atrayentes balaustradas que le daban no sé qué de gracia y ligereza a la fachada. Iba a ser demolido un día cualquiera, y esta amenaza pesaba sobre él desde hacía mucho y servía de pretexto o de razón para no volver a remendarlo y retocarlo en luengos años. Allí estaba instalada la tuna desde época ya casi inmemorial, y allí seguía bogando sin descanso, día tras día, como una vieja barca algo maltrecha, meciéndose al vaivén del vientecillo. Colgaba el letrero encima del portón. En él veíase
juntamente con las letras, una inverosímil tuna color de oro, una deforme y caprichosa tuna, pintada o dibujada al parecer por la mano de un escolar o por la brocha de un aprendiz. Y fue así, pues, como aquel día, contra mi gusto y mi querer, para ser franco, abandonaba yo al fin la tuna de oro, la indefinible y vieja tuna de disonancia y fantasía, la tuna con sus absurdos vericuetos y sus escalerillas crujientes y chirriantes, la tuna con sus focos a veces sin pantalla y sus pantallas a veces sin bombillo. Pero algo más también abandonaba yo en aquel instante, un cierto encanto que allí había, a pesar de todo, algo que tantas veces lo hacía olvidarse a uno por completo de las jarras desportilladas o de las flores de trapo, algo que a mí en particular me parecía ver flotar distintamente en el aire de aquel sitio por las noches y que era en realidad como la esencia misma de la tuna y de su tiempo y de su historia. Desde el vehículo en que me iba, miré hacia atrás antes de doblar la esquina. Asomada al balcón del 24, Clarelisa me decía adiós, agitando el trapo de limpiar como un pañuelo. Moví la mano tras del vidrio para decirle adiós de igual manera, yo a mi vez, y no solo a ella, sino también al mismo tiempo a todo aquello que ahora iba ya quedando tras de mí y que ponía no sé qué dejo de añoranza anticipada en mi partida.